saludamos a todos aquellos que se encuentran en sintonía de Betel y le damos la bienvenida a este su programa, el especial de Betel Informa. A todos aquellos que nos permiten ingresar a sus hogares a través de las distintas plataformas de Betel, le damos las gracias una vez más por darnos este permiso de poder llegar a ustedes. Hoy vamos a hablar de un tema que nos ha conmocionado en estos días, ya que hemos visto en las distintas portadas de los periódicos y también a través de la prensa, en los medios de comunicación, las declaraciones del actual ministro de Educación, el señor Daniel Alfaro, hablando acerca de lo que le importa mucho a los padres de familia en nuestro país, que es el currículo de educación básica nacional. Así que estamos en esta oportunidad con los congresistas quienes participaron de esta sesión en la Comisión de Educación, Juventud y Deporte en el Congreso de la República. Nos acompaña en esta oportunidad la congresista Paloma Noceda, a quien le damos la bienvenida. Muchas gracias, Sandra. Qué gusto estar en su programa. También está con nosotros Gaby Pacheco, ella es miembro del colectivo Padres en Acción. Bienvenida, Gaby. ¿Cómo está? Muchas gracias por tu invitación. Asimismo, contamos con la participación del congresista Juan Carlos González. Él también hizo unas publicaciones a través de las redes sociales sobre unos textos escolares y es lo que vamos a comentar hoy. Gracias por venir, congresista. Muchas gracias por la invitación, Sandra, y un saludo a Betel Comunicaciones. Alejandro Muñante también nos acompaña una vez más, presidente de la Red Nacional de Abogados en Defensa de la Familia. Gracias por venir. Gracias, Sandra, y honrado de estar con digno representante del Congreso y del colectivo Padres en Acción también. Muchas gracias. Bien, nosotros tenemos algunos extractos de lo que se desarrolló en esta comisión, sobre todo las declaraciones del ministro de Educación. Vamos a ir escuchándolas y ir comentando de todo lo que pasó el día martes 15 de mayo en el Congreso de la República. Nos vamos con el primer video. El currículo tiene algunas mejoras que mi antecesor ha propuesto, que todas me parecen sumamente interesantes, ¿no? Y que están siendo evaluadas para también ser incorporadas. Pero el nuevo currículo ahorita está a la espera de la sentencia en la Corte Suprema acerca de esta diferencia que se generó por medio de la acción popular que implementó el colectivo Padres en Acción y que el ministerio está también haciéndole seguimiento en las salas respectivas. En la primera sentencia se nos dijo dos cosas al ministerio. Uno, mejoren sus canales de comunicación para asegurar que la participación ciudadana esté siempre presente. Y dos, nos pidió eliminar un párrafo dentro del enfoque transversal de género, ¿no? El cual ha procedido a ser eliminado en toda la currícula de este documento orientador. Estos dos puntos han sido también apelados, de tal manera que estamos esperando que la Corte Suprema ya dé la última sentencia para proseguir en ese extremo, en el extremo del enfoque transversal de competencia, del enfoque transversal de género. Es importante decir que si bien todavía ahí hay mucho por discutir y mucho por reflexionar, es importante dejar claro que el resto del currículo ya es consenso. En ese sentido, esperaríamos la sentencia y a partir de eso iríamos para adelante. Pero lo importante es que esta discusión técnica a la ciudadanía no le transmita un mensaje equivocado. Nosotros como Ministerio de Educación aseguraremos los derechos, deberes y igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y eso no es negociable. Eso siempre va a estar en el currículo, en todas las competencias, en todos los grados. Este fue el titular de la gran parte de los medios de comunicación, que el enfoque de género del currículo nacional, el nuevo que se va a implementar, es no negociable. Estamos con Gaby, quisiera que nos hables un poco de la narrativa que ha hecho el ministro sobre el caso de la participación del colectivo Padres en Acción. Claro, tenemos nosotros una postura clara. No se consultó el currículo, bueno, en consulto, con lo cual hemos hecho la denuncia, pero lo que es cierto es que este enfoque transversal ahora lo están cambiando por igualdad de género. El tema acá es por qué incluir en una política educativa la palabra género. ¿Cómo va a ser? Y eso fue una entrevista que le hicieron y que el ministro todavía no contesta. ¿Cómo va a ser que ese enfoque de igualdad de género no se convierta en la práctica, en las aulas, como una ideología de género? Si uno ve en todo momento cómo se iba incorporando en el lenguaje diario, ya no se habla de sexo, ya no se habla de varón y mujer,
ya no se habla de igualdad, de complementariedad de hombre y mujer, sino se está hablando siempre género, género, género. ¿No sería mejor, para aclarar por el bien de todos, si es que es la buena intención del ministerio, poner un enfoque de igualdad de oportunidades entre hombre y mujer? Así se evitaría todo tipo de ideología y todo tipo de sospechas, o más bien ayudaría a tener una sana convivencia. Claro, y es la confusión que se genera, ¿no? Desde los ministros anteriores. Alejandro, está, dice, a la espera de la sentencia de la Corte. ¿Esto cree que demore mucho? Porque asimismo también él tiene ya un plan para poder tener los textos y el currículo del año 2019 a tiempo. Claro, lo que se espera es que la Corte pues emite un fallo favorable al colectivo Padres en Acción y a todos los padres de familia en general. Eso es lo que esperamos todos, ¿no? Y eso también es lo que debería esperar el propio ministro de Educación, porque simplemente se está haciendo respetar la ley. Tenemos la Ley General de Educación que garantiza la participación activa de los padres de familia en la formulación de las políticas de educación. Entonces, y ahora mientras eso se espera, que creo que no debe demorar más de lo que ya está demorando, existe una medida cautelar que garantiza que ningún colegio está facultado de poder enseñar este enfoque de género, que es un eufemismo de la ideología de género, en las escuelas, a los educandos. Sin embargo, Sandra, vemos que se está haciendo, hay directores, centros educativos, UGELes, que están implementando el enfoque de género en una clara vulneración a una medida cautelar dictaminada por el propio Poder Judicial, ¿no? Quisiera agregar, o quisiera por favor, para aclarar un poco el tema. Si bien es cierto que el 28 de agosto la Corte nos da la primera sentencia, que nos dice que a favor, este fallo favorable a nosotros, decía que de todas maneras tenía que evitarse esa, que es la ideología, ¿no es cierto? Que es el core, ¿no? Exacto. Pero estos libros fueron editados en abril del 2017 y una segunda edición en octubre de 2017. Entonces, ¿qué pasa con el ministerio? ¿Qué quiere decir? A pesar de haber apelado, porque obviamente uno espera, cuando uno apela espera ganar, ¿no es cierto? Pero aún así, ¿no era más cauto dejar de imprimir o solamente utilizar los libros que ya estaban impresos, porque obviamente no podían echarse dar marcha atrás, pero solicitar una nueva impresión en octubre de 2017 parece a ti que es una medida cauta? Exacto, lo que ignora el Ministerio deliberadamente es que toda sentencia constitucional es con efecto suspensivo, ¿no? Esto de acá quiere decir que todo tipo de implementación de este enfoque que ha sido anulado debe suprimirse totalmente de la enseñanza de las escuelas, y esto incluye toda política e incluso hasta para la impresión de los libros educativos, ¿no? Entonces, estamos viendo una clara vulneración que seguramente los congresistas lo han visto en el día que el ministro fue a manifestar su posición, que evidentemente tiene que ser revisado y tiene que ser denunciado por los padres de familia, ¿no? Congresista Paloma Noceda, usted mostró allí algunos textos que había encontrado en este libro. A nosotros nos han hecho llegar también este libro de comprensión lectora. ¿Nos podría explicar un poco sobre la forma como la ideología está dentro de este material educativo? Sí, durante la sesión a la que asistió el ministro de Educación el día lunes, nosotros le hicimos una demostración de algunos textos que hemos encontrado en los cuadernos de trabajo del ministerio. Y cuando terminamos de hacer la exposición, porque justamente también se criticaba la Marcha por la Vida, como si es que esta marcha fuera una acción totalmente inconsistente, y tomo nuevamente el lugar en la presidencia de la comisión, conversé con el ministro y él me dijo: no se preocupe, congresista, porque esto se va a retirar, ¿no? Entonces ya estamos próximos a que se impriman las nuevas ediciones. A fines de junio es que se va a dar, se tienen que terminar todos los contenidos de los nuevos textos escolares, y es que ahí vamos a poder corroborar si es que lo que nos ha dicho el ministerio es lo correcto, ¿no? Que el enfoque que van a tener es de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Ahora también, después de esa sesión en la Comisión de Educación, el ministro, después de que dio las declaraciones, al ser transmitida a los medios de comunicación, lo pusieron como igualdad de género, y que eso era no negociable. Pero en realidad el ministro en la sesión dijo igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Y él mismo me dijo: me han tergiversado la expresión que yo he dado, me dijo, ¿no?
Entonces, ahí vemos que hay intereses en general de ciertos grupos, que también están en algunos medios de comunicación, que defienden ese tema de la ideología de género. Pero bueno, ahora este nuevo ministro vamos a poder comprobar realmente si es que su ¿Hicieron palabra se alguna cumple. pregunta ustedes acerca de la medida cautelar? Porque en la medida cautelar, como ayer estaba, disculpe, acá sé que hay abogados y que saben mejor el tema que yo, porque claro, hubo una primera apela, con lo cual ellos pudieron, o sea, seguían continuando. Con la medida cautelar es realmente el stop que se le da, le dice, no puedes hacer, o sea, es el que se dice, no se hace. Entonces, pero han seguido, porque están utilizando estos libros. Es decir, ¿están haciendo caso a la medida cautelar o es una especie de desobediencia, por decir? Lo que él ha dicho es que van a esperar a que tengamos el resultado de la Corte Suprema para ver qué contenidos se colocan. Entonces, La pero medida de todas cautelar no- maneras, yo creo que el Ministerio tiene que marcar una postura, ¿no? El mismo ministro tiene que Y eso no se decir ve, cuál pues. es su postura. Entonces, yo espero que la cumpla, porque sí vemos contenidos que no son pues Y adecuados. que se están dictando, o sea, por lo menos ya que el libro no podían retirarse ni tampoco hacer un maltrato de los libros, pero han tenido que por lo menos mantener lo que es una medida cautelar, ¿no? Nosotros esperamos que nuestros gobernantes sean los primeros respetuosos de los poderes El del orden Estado, público. ¿no? El Poder Judicial lo ha ordenado. Y si ellos esperan que los ciudadanos también seamos respetuosos de nuestro poder del Estado, ellos son los primeros que deben darnos el ejemplo. Y el Poder Judicial ha dictaminado que eso no va mientras se pronuncie la Corte Suprema, ¿no? Ministro, congresista González, pareciera que el ministro espera de que la Corte salga a favor de ellos y que se continúe con este enfoque de género dentro de la currícula, porque si le van a hacer caso a la población, no necesitarían esperar hasta esa respuesta y hacer los cambios que necesita dentro de los materiales de texto. ¿Usted qué piensa sobre eso? Bueno, sí, si me permites, antes de responder tu pregunta, esto es una serie de estrategias que ha tenido este gobierno. En junio del 2016, el primer comentario antes de tomar el poder, el exministro Zavala dijo que la primera proyecto de ley que iba a presentar el Ejecutivo era el tema de la unión civil. Eso está en periódicos, está en diario. Yo, cuando se presentó el día 28 de julio, el 27 de julio, yo le dije, porque lo conozco al ministro Zavala, lo conozco hace muchos años, le pregunté y le dije que ese tema no lo ponga porque le iba a traer muchos problemas. Él se rió, no tomó en serio mi recomendación, y después los tres ministros de Educación han seguido repitiendo este tema. Para mí es una estrategia. Cuando yo le pregunté el viernes pasado, antes que se presente la Comisión de Educación, el tema si iba a implementar esto, el ministro me dijo, porque yo le dije, yo conozco la formación de usted, he leído su formación de usted, y él me dijo, congresista González, yo no voy a aplicar en el Ministerio de Educación la política mía, sino la política del Estado. Entonces yo le dije, deme su palabra, porque los otros dos ministros no han cumplido, no obstante que nosotros hemos venido, y te consta a ti, Alejandro, hemos ido a hablar con Saavedra, con Melimo Martes y con Ide Becker, y ninguno ha cumplido con esto. Y brevísimamente, para responder tu pregunta, yo no es que sea escéptico, pues soy un hombre de fe, pero yo lo veo muy difícil porque ellos tienen intereses. Porque el ministro, si yo fuera ministro de Educación, yo sería tajante y tomaría decisiones. Y acabo de recordar las declaraciones que acaba de dar el ministro, y él deja un vacío. No estoy primero esperando la decisión de la Corte Suprema, pero aquí no se trata de él, acá se trata de los niños, acá se trata de las familias. Y yo pongo primero a las familias antes que mis propios intereses personales. Eso es lo que yo haría, y un peruano de buena voluntad. Claro, y eso es lo importante, ¿no? Él habla también acerca de este material de desarrollo personal, de ciudadanía y de cívica, que es lo que contienen esta ideología de género actualmente en estos materiales. Vamos a escuchar. Buscan la aplicación de este currículo en el día a día, son más bien los textos escolares y los cuadernos de trabajo. Ambos documentos han sido avanzados por la gestión anterior en los siguientes niveles: primaria, con cuadernos de trabajo, y secundaria con textos escolares, pero en secundaria solo los textos escolares de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, que es un nuevo enfoque que se está implementando para justamente generar valores. Este enfoque de desarrollo personal, cívica y ciudadanía contiene los aspectos más preocupantes, ¿no? Uno es educación sexual
Y dos, y acá quiero ser enfático, violencia terrorista. Nosotros como Ministerio de Educación queremos formar en nuestras aulas a niños, niñas y adolescentes que al recordar, al tomar conocimiento y contacto con la realidad que vivió nuestro país durante la violencia terrorista, la rechacen. Y no solo la rechacen, sino que evite en su propio criterio, en su propia crítica constructiva, que vuelva a suceder. Y queremos señalar con mucha claridad cuáles fueron los grupos que generaron la violencia terrorista, condenados, y también resaltar a los peruanos que le hicieron frente a la misma. Es importante acá mirar cómo es que como sociedad no solo sanamos de ese proceso, sino que reflexionamos del mismo para que no se vuelva a repetir. Esos dos temas se ven en desarrollo personal, cívica y ciudadanía. Bien, tenemos aquí el libro que nos hizo llegar una madre de familia, es un libro de quinto de secundaria sobre la comprensión lectora, ¿no? El cuaderno de trabajo que le llega a los muchachos, que tiene pues este contenido, ¿no? Con artículos de la ONG Pronce, por ejemplo. Nosotros vamos a irnos a un corte y luego vamos a ir revisando estas imágenes que se mostraron también en esta sesión de la Comisión de Educación en el Congreso de la República. Ya volvemos. Estamos en su programa, el especial de Betel Informa, hoy hablando acerca de la implementación del nuevo currículum de Educación Básica Nacional 2019. El ministro Alfaro estuvo en el Congreso de la República dando los alcances acerca del avance de este documento de educación tan importante que está a la expectativa de todos los padres de familia. Antes del corte les mostramos el libro que llegó a nuestras manos, que una madre de familia nos hizo llegar, pero vamos a pedirle a la congresista Noceda que nos muestre esas partes donde se resalta que hay contenido ideológico y de género. Por favor, congresista. Bueno, por ejemplo, acá en la ficha número 5 dice, ¿no? Disonancia y crítica social, la marcha por la vida como defensa de la inconsistencia. Hacen referencia al Parlamento Europeo, donde tienen el informe Panzeri sobre los derechos humanos y la democracia en el mundo, donde se consagra como derechos humanos el derecho al aborto y la unión civil para personas del mismo sexo. Entonces, cuando uno conversa con directores de distintas instituciones educativas, justamente lo que te comentan ellos es que hay una crisis de valores, que hay una crisis de familia, y cuando hubo la Marcha por la Vida, nos enteramos que la DREL había llamado a distintas UGELes para pedir que a su vez llamaran a directores de instituciones educativas que habían colocado los banners de la Marcha por la Vida para promocionar el ir a estas marchas. Y el pedir el retiro de esta información que no le hace daño a nadie, porque justamente los directores de los colegios nos explican que ellos necesitan mayor contacto con los padres de familia, un mayor compromiso. Entonces sí es algo que en principio apena, pero que cuando ves que eso está en los libros de texto, entonces ves que claro, está en contra de la política que ha habido en el sector educación, ¿no? Y bueno, y te hablan del derecho al aborto, de la unión civil, son temas que ni siquiera se han debatido en el Congreso peruano y ya lo colocan en esta información que le dan alumnos que ya son los que están saliendo, son los alumnos de quinto de secundaria,
pero esto es parte de un plan de comprensión lectora. Entonces yo francamente no creo que tengamos que ser tan monotemáticos, que solamente tengamos que hablarle de estos temas a nuestros estudiantes para que veamos el sentido crítico que ellos necesitan formar, ¿no? Hay tantos otros textos de ciencias, y quizás de es parte investigación. de la realidad, de las cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad, pero hacerlo así, de esa forma tan sesgada, los direcciona a ellos a un tipo de pensamiento, ¿no? Claro. Y la Marcha por la Vida en el Perú cada vez se incrementa la participación de las personas, o sea, como madre de familia, ¿qué sientes al ver que a tus hijos le están enseñando este tipo de contenidos? Obviamente que acá mis amigos saben lo que es del derecho, ¿no? Lo que es la persona. Yo no voy a tomar por ese lado de lo que dice si es que todavía está aprobado o no como derecho. Para mí no es ningún derecho quitarle la vida a nadie, particularmente. Pero sí es cierto, y esa es la visión que tenemos todos como padres y familias, estamos preparando a nuestros hijos para asumir una maternidad responsable, una paternidad responsable. ¿Cómo se forman a los niños? Diciéndoles, toma pastillas, o toma esto, o si pasa algo, tienes la posibilidad del aborto. ¿Realmente se está formando responsable de sus actos? Ellos son libres, sí, de actuar, pero no son tan libres de evitar la consecuencia. Ellos tienen que asumir las consecuencias de sus actos. Entonces, ¿por qué no hacemos una educación del pasado? Decir, corrijo. Metiste la pata, te ayudo a sacarla. No, hagamos una educación hacia futuro, que es formarlos. Es decir, mira, es tan valiosa la maternidad, es tan valiosa la paternidad, que tú tienes que cuidarla. Entonces tienes que estar preparado realmente para afrontarla. Cualquiera no puede ser mamá, cualquiera no puede ser papá. Entonces tú le estás dando ahí un valor agregado, no una carga. Porque si tú le das este aborto, si tú le das esta posibilidad de unas relaciones sexuales libres, sin compromiso, le estás quitando a la vida el valor que tiene. Le estás quitando a la maternidad lo más precioso que tiene una mujer. Porque ¿qué hace? ¿Qué le está diciendo? Te frustra. Tienes una carga, no vas a poder salir de la pobreza, no vas a salir de, no sé, de un montón de estereotipos, ¿no? Que son prejuicios totales. Además no es que también vemos ahí ese doble mensaje, que quizá en casa los padres les enseñan otros valores, pero en la escuela le dan como esa libertad, ¿no? De poder decidir muy por encima del consejo de sus padres, congresista González, el hecho de que esto se enseña en quinto y secundaria, donde se tienen las más altas tasas de embarazo adolescente, por ejemplo, no ayuda en nada este tipo de mensaje para ellos. Definitivamente, yo soy un convencido, además porque es parte de nuestra vivencia, es un estilo de vida para mí. Yo creo que el tema de la educación, el tema de la familia, y lo hemos sostenido desde siempre, es una de nuestras banderas también como partido político, la familia debe estar en el centro de las políticas públicas. Yo soy un convencido que lo que sucede en la sociedad, porque algunas veces pensamos que solamente en lugares de extrema pobreza o en los lugares más apartados del Perú hay el tema de violencia o de violación, no. Está acá nomás en la esquina, sucede eso, y en niveles culturales y económicos que menos pensamos. Entonces la violencia, el tema de las violaciones, no es solo la violencia contra la mujer, contra los menos, los débiles de la sociedad, no está, como repito, en lugares apartados, está acá en la esquina. Yo creo que el Estado peruano ha abandonado a la familia. Y el tema de lo que tú decías, libertinaje, el tema del día siguiente, yo entiendo que el mundo ha cambiado, estamos en un mundo globalizado. China está acá a la vuelta de la esquina nada más con sus inversiones y tenemos que aceptar eso, el tema de ideología, tenemos que aceptar que hay otras culturas que están influenciando, pero hay algo que es fundamental. Los padres somos los que formamos a nuestros hijos. ¿Con qué? Con principios, con valores. Y la escuela los complementa en el tema de las artes, de las ciencias, del deporte. Pero somos los padres, nosotros son los que orientamos a nuestros hijos para que sean hombres y mujeres de bien. Yo creo que el Estado ha abandonado eso. Y por eso es que yo veo que hay un caos en este país por ese tema. Miren lo que pasa. Aquí nomás saliendo a la esquina vemos el caos del tráfico. ¿Por qué es eso? ¿Por qué ese mismo chofer que se va a Ecuador o a Colombia, para no decir de Estados Unidos, por qué respeta? ¿Sabes por qué? Porque las leyes se tienen que cumplir. Acá no se cumplen y nadie las hace respetar. Entonces no es un tema de simplemente que el país, es porque las autoridades que tienen la dirección del país no hacen cumplir las leyes. Y lo vemos reflejado en el currículo escolar. Como decía Alejandro, hay una acción cautelar que hace, nuestras autoridades lo cumplen,
no lo cumplen. Entonces, ¿cómo podemos esperar que el ciudadano de a pie lo cumpla? Es lo mismo, es el ¿Quién reflejo. es el llamado, perdona, disculpa, Sandra, quién es el llamado a llamarle la atención? O sea, ¿a quién le corresponde a decirle, hagan caso? Los líderes, las autoridades son los primeros que tienen que dar el ejemplo. Y ellos son los que tienen que hacer cumplir las leyes, evidentemente. O sea, ¿tú te refieres a que a los políticos, todo eso? Evidentemente. No, claro. me refiero también, por ejemplo, en el caso de la medida cautelar, si no se está cumpliendo, ¿qué debería decirle? Fácil la pregunta, ¿no? La Por eso, respuesta, entonces, el Poder Judicial. Pero, o sea, me refiero es que, ¿cómo podemos nosotros, con qué autoridad moral, corregir a los niños, corregir a alguien, si nosotros mismos no estamos cumpliendo lo que hemos dictado? O sea, no estamos cumpliendo un orden institucional, lo estamos respetando. Entonces es difícil, porque obviamente va a cascada. Sí, vemos lo que preocupa ahora es que ya este año también ya estamos a la mitad prácticamente y se espera pues el nuevo año escolar 2019 con un material corregido, con todos los cambios que los padres de familia esperan, ¿no? Es lo que se está haciendo. El ministro habló de que ya se tienen unos machotes listos. Vamos a escuchar, a ver, esos machotes no han sido revisados por nadie, sin embargo ya están prácticamente listos para imprimir. Vamos a escuchar sus declaraciones. Nosotros ya tenemos en un primer machote, digamos, en una primera elaboración, los cuadernos de trabajo de primero a sexto grado, ¿no? Y tenemos los textos escolares de primero a cuarto de secundaria en lo que se refiere a justamente este tema de mayor sensibilidad, desarrollo personal, ciudadanía y cívica. Lo que les proponemos entonces, si vemos del 28 de agosto hacia la izquierda, es tener reuniones de trabajo y ajustes del material, es decir, poder recoger de ustedes y de otros grupos importantes todas las oportunidades de mejora que se puedan plantear y nosotros en la rectoría que tenemos sobre pedagogía poder tomar aquellos que pueden mejorar nuestra currícula nacional. Para eso hemos puesto el Minedu y la sociedad civil. Por supuesto, en la sociedad civil está ustedes que representan a la sociedad civil como legislativo. Y ya con los grupos técnicos tomaremos un cronograma mucho más específico junto con sus asesores para todos los congresistas que quieran participar en este proceso puedan darnos sus puntos de vista. Pero acá les voy a pedir mucha celeridad, mucho compromiso, porque vamos a tener solo hasta el 20 de junio para poder cerrar estos primeros textos y cuadernos de trabajo, de tal manera que no pongamos en peligro el buen inicio del año escolar 2019 y la continuidad de la implementación del nuevo currículo. Hablamos de muy pocos días, ¿no? Quizás es un mes que pasa rapidísimo. ¿Será el tiempo suficiente para poder revisar estos libros, Alejandro? El ministro habla sobre no poner en peligro el riesgo escolar, ¿no? Ellos lo pusieron en peligro desde el primer momento que insistieron con esta política, ¿no? Cuando ni siquiera estaban cumpliendo la norma clara y específica del artículo 7, el artículo 22 de la Ley General de Educación que señala, ¿no?, que los padres de familia tienen participación activa por ser parte de la comunidad educativa y que toda política educativa de educación tiene que contar necesariamente con el consenso y el diálogo entre el Estado y la sociedad, en este caso la comunidad educativa. Entonces, hoy el ministro de Educación simplemente está cosechando algo que se empezó mal y que ahora se dice que ya tienen libros hechos y todo eso, esperamos pues que no tengan nada que ver con el enfoque de género, porque definitivamente no podría plantear eso en esos libros si existe actualmente un proceso judicial abierto contra ese enfoque, ¿no? Y quiero ser enfático en señalar, Sandra, y también haciendo mención a lo que ya venían comentando sobre estos textos escolares, que este tipo de planteamientos, y desde mi punto de vista como abogado, es que se viola la libertad de enseñanza contemplada en el artículo 13 y 14 de nuestra Constitución. Y lo viola porque el imponer un enfoque transversal en medio de una sociedad pluralista, donde existen diferentes tipos de creencias, donde existen valores, donde existe un arraigo cristiano muy fuerte, se está vulnerando contra la libertad de enseñanza. El Estado no es deber del Estado imponer una cosmovisión particular de la sexualidad humana,
semana sobre todos los educandos a nivel nacional. La propia Ley General de Educación en su artículo 5 señala claramente que los padres tienen el derecho de elegir y fomentar la educación acorde a sus principios y creencias. Y si el Estado se va a arrogar la facultad de decir qué es lo que los niños deben creer con respecto al aborto, a la unión civil, definitivamente se está vulnerando primero la libertad de enseñanza y también el derecho prioritario y preferente de los padres de familia que está contemplado en la Constitución, en la Ley General de Educación, en el Código Civil, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Se están tirando abajo todas estas normas por insistir en algo que evidentemente responde al interés particular de un grupo de personas que están realmente tergiversando toda nuestra regulación y además de eso despilfarrando dinero. ¿Cuánto dinero se invirtió en este currículo que ahora está siendo supuestamente arreglado, modificado, ¿no? Entonces todos nosotros somos los afectados realmente. Claro, y eso se enclarece en los textos, ¿no?, que llegan finalmente a los alumnos en las aulas. Habla de la participación de la sociedad civil, congresista Noceda. ¿De qué manera en este mes de lapso que le está dando va a participar la sociedad civil? ¿Solo a través de ustedes los congresistas o va a haber algún otro canal? No sé si dio alguna explicación sobre eso para que ellos realmente sepan qué es lo que se le va a enseñar a sus hijos. Es necesario que el ministerio haga mesas de trabajo, porque ellos cuentan con todo el personal para poder hacer toda esta revisión de los textos. A nosotros nos están enviando los machotes en relación a los contenidos sobre el terrorismo, que es un tema que se ha trabajado mucho en la Comisión de Educación, pero sabemos que los contenidos dependen del Ministerio de Educación, entonces no pueden trasladar la responsabilidad hacia la Comisión de Educación del Congreso, ¿no? Eso sería una lavada de manos, ¿no? Entonces, el compromiso tiene que ser de todos. Nosotros, como nuestra función de fiscalización y de control político, vamos a estar vigilantes. Le estamos pidiendo al Ministerio que nos envíe la información para poder convocar algunas mesas de trabajo, pero es el Ministerio el que realmente tiene que asumir esa responsabilidad, porque después no vaya a ser que nos echen la culpa al Congreso de que si hay alguna demora el próximo año, no fue por ellos, sino porque de verdad justamente lo que vemos es ese lenguaje ambiguo, ¿no? El no tomar una posición, nos da la sensación de que no se quisieran hacer responsables de los resultados de toda esta evaluación. ¿A ustedes como Padres en Acción, sí, Gaby, les ha llegado algún informe para que participen? Porque esa es la gran preocupación. La demanda. Esa es la gran preocupación que mostramos todos, porque si bien es cierto que en la primera sentencia no solamente se pide eliminar la parte ideológica, también la segunda parte insta al ministerio que elabore un instrumento para poder captar todo lo que es la participación ciudadana. Es decir, un instrumento veraz, un instrumento que esté formado realmente para que pueda haber participación de los padres de familia. Hasta ahora no he visto yo ni siquiera un borrador de lo que fuera un instrumento validado, o por lo menos una intención. Claro, se los dan al Congreso, como dice, pero la parte del terrorismo, la parte civil, no la parte que ha habido confrontación, que algunos dicen que es confrontación cuando sabemos que es la terrorismo. Sexual integral. Pero falta de la educación sexual. ¿Quién lo va a revisar? Así. Sí. Vamos a hacer nosotros, sí, desde el Congreso este contacto para que el ministro asuma esta responsabilidad y nos indique cuál va a ser el mecanismo, porque ellos tienen un gran aparato, tienen todos los recursos para poder organizar esto de la manera idónea. Entonces, ese sí es nuestro compromiso, ¿no? Sí, y además de eso, que el propio Poder Judicial en su fallo señaló que el Ministerio de Educación tiene la obligación de implementar un mecanismo de consulta a los padres de familia transparente y efectivo, ¿no? Y eso fue lo que tiene que ser una política clara en el Ministerio de Educación en cuanto al desarrollo de las políticas educativas, ¿no? Ojalá no se repita que sea con la publicación que hicieron a través de la página web, ¿no? del Ministerio, no es nada efectivo, o reconocieron no es la participación de las ONGs como PRONCE o el Consejo Nacional de Educación, incluso, que está a favor de este enfoque de género, congresista. ¿Qué puede comentar usted? Si me permites, es un pequeño comentario. Yo estaba escuchando a la presidenta de la Comisión de Educación, soy testigo de su excelente trabajo y esfuerzo, tantas horas hombre que dedica en este trabajo por el bien de nuestros jóvenes. Pero hay algo que me preocupa. ¿Cuántas horas
perdimos el año pasado. Y seguimos en el mismo problema, por la huelga, por el tema... Y encima tenemos una muy mala calidad en la educación peruana. Pero un congresista oficialista dijo el mismo día de la comisión, dijo, ¿por qué son tan alarmistas si seguimos avanzando? Realmente cuando yo lo escuché, y lo digo públicamente, no le creo. Porque en realidad tenemos que ver el fruto que tenemos. No hemos mejorado la educación. Yo creo que no podemos seguir perdiendo el tiempo. Tenemos que hacer algo urgente por la educación de nuestros niños. Y creo que esto que estamos haciendo es para llamar la atención al gobierno y a toda la ciudadanía que no podemos perder más tiempo. La educación peruana está en emergencia. Dijo también el ministro que los trabajos que se había desarrollado con las gestiones anteriores se iban a considerar en la elaboración de este nuevo currículum. Vamos a escucharlo. Las mejoras que nos propuso la gestión pasada, por supuesto que se van a tomar en consideración. Todos los trabajos de gestión pasadas son buenos para seguir construyendo, ¿no? Pero se tienen que colocar a la luz de lo que diga la Corte Suprema. De lo contrario podríamos estar trabajando en paralelo y de repente desalineando el proceso institucional de ir paso por paso. Pero eso no nos impide comenzar a conversar sobre los textos escolares los textos escolares y los cuadernos de trabajo que también trabajó la gestión anterior y que ya están en machote. Cuadernos de trabajo de 1º a 6º grado de primaria y textos escolares de 1º a 4º de secundaria en lo que se refiere a la materia de desarrollo personal, ciudadanía y cívica, que contiene las 2 materias de preocupación de esta mesa. Entonces, el trabajo de la gestión anterior de la mejora del currículo se evaluará y se colocará cuando termine de hacer la Corte, pero ya estamos empezando a poner valor lo que el Ministerio ha propuesto en cuanto a los textos escolares y de cuadernos de trabajo para dejar claro que nosotros construimos. Ahora, ¿cuáles habrán sido las mejoras o los avances que logró hacer el exministro Besler en 3 o 4 meses, creo que tuvo en el cargo? ¿Cree usted que haya hecho un gran aporte en ese tiempo? Sí, hubo avance, hubo bastante avance. En realidad hubo mucha comunicación con la Comisión de Educación, dejó más claros los términos. Ahora sí, cuando escucho al ministro Alfaro, me preocupa cuando dice que tiene que esperar a lo que diga la Corte, porque en realidad lo único que necesitamos es quitar todo tipo de adoctrinamiento de los textos. Es así de sencillo, ¿no? Como ente rector, el Ministerio de Educación debería tomar esa decisión, ¿no? Y poner todos los términos más claros para los padres de familia. Yo creo que todos buscamos la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, pero justamente esa igualdad nos la da el acceso a la educación, pero a una educación, o sea, a la educación en general, ¿no? Eso es lo que nos da el acceso a las oportunidades. Si tú consigues estudiar en la educación básica, luego vas a la educación superior, luego accedes al trabajo, eso es lo que te da la igualdad de oportunidades, ¿no? En el deporte, igual. Yo, por ejemplo, te comento, yo he practicado un deporte motor, competía contra hombres de igual a igual. Entonces, en mi familia jamás mis padres me dijeron que podía haber alguna diferencia así yo compitiera siendo de menor peso contra un hombre, ¿no? Claro, eso de los estereotipos que la sociedad te impone, eso no se ve actualmente. Justo quería justo aclarar y reconocer que lo que ha realmente reconocido este ministro ha sido fruto del trabajo del ministro anterior y del Besler, el manual de convivencia. Y está muy bien hecho, muy bien redactado. Se notaba que tenía muy buena, no solo intención, sino realmente de obra, trabajar por los niños. Y retomando lo que decía el congresista González, habló de una emergencia. Y efectivamente, estamos atravesando una emergencia moral, no solamente a nivel político, no solamente a nivel económico, con una corrupción. Yo creo que el mayor atacado es la familia. Y mientras haya una crisis en la familia, va a haber una crisis en la sociedad. Entonces hay que cuidar a la familia, hay que cuidar otra vez, volver los ojos. Y no decir solamente el trabajo, vamos a oportunidades de que ingresen a la universidad y que tengan puestos de trabajo. Un momento, miremos hacia atrás. ¿Por qué las mujeres salen a trabajar? Es por sus hijos, porque quieren salir adelante. ¿Por qué las mujeres deciden tener familia? Porque se han dado cuenta ustedes, a pesar de que hay tantas oportunidades de trabajo, de que hay varias personas que tienen muy buenas capacidades y han alcanzado puestos laborales, más del 60% de las mujeres son madres.
¿Qué quiere decir? Porque hay algo inherente en la mujer Su propia que no naturaleza. puede evitar, o sea, no va a renunciar a algo que es tan valioso que es su maternidad. Con lo cual, la familia sí es un eje importante, es el motor de la sociedad, es la familia, con lo cual, mientras mejor constituida esté, mejor sociedad va a haber. Retomando los valores que están formando acá, ¿qué quiere decir? Que si el ministerio no se vuelca realmente a una mejora de la familia, con textos, con valores, con virtudes que refuercen, como insistía, lo que es la maternidad, lo que es autocontrol, lo que es el respeto, tolerancia, no va a caminar, no va a haber ninguna política que va imponiendo, va a conseguir eso. El género, esa política de género, no es monedita de oro que soluciona todo, porque cualquier cosa que puede suceder, política de género. Es como decir ya, es el timbre de todas las puertas. No es así. Entonces hay que mirar realmente buscando la verdad. Y la verdad está en la persona, las virtudes que nos hacen ser mejor persona. Necesitamos el apoyo del Ministerio de Educación en este tema de fortalecer los valores dentro del hogar, no transgiversarlos, no introduciendo otro tipo de ideologías que los deja a los chicos en un incierto total, ¿no? De lo que ven, de lo que escuchan en casa y de lo que los maestros también les inculcan en las clases. Nos vamos a ir un corte y regresamos con la parte final del programa y las declaraciones también muy vehementes de la congresista Tamara Arimborgo. Ya volvemos. Estamos de regreso aquí en el especial de Betel Informa, hablando acerca de la implementación del Currículo Nacional de Educación 2019. En esa sesión que se desarrolló en la Comisión de Educación del Congreso de la República, la participación de la congresista Tamara Arimborgo también fue muy vehemente en esos momentos que, digamos, representó a lo que desean todos los padres de familia que el ministerio pueda proceder. Vamos a escucharla. Es lamentable que tanto el Ministerio de Educación siga insistiendo en que finalmente se va a colocar o no se va a colocar esta palabrita que tanta división causa. Usted me dice, no, género es igualdad varón y mujer. Y yo me pongo a revisar exactamente qué significa género. Voy al Ministerio del Interior cuando hace su plan de lucha contra la trata y encuentro que ellos tienen otra idea de enfoque de género. Ellos tienen una idea totalmente sesgada que comprende a la comunidad LGTBI y todo lo demás, y usted me dice que eso no es así, que solamente habla respecto a varón y mujer. También, ya me llegó el tiempo, ministro, y tengo tantas cosas que decirle.
Si me voy al MIDIS, también encuentro que su enfoque de género tiene que ver directamente con el tema de orientación sexual, y usted me dice que acá estamos hablando de equidad varón y mujer. Ministro, si ya hay temas de consenso, si ya hay temas de que lleva a que finalmente se pueda aplicar una currícula nacional que mejore el sistema educativo en la región o en el país, ¿por qué insistir en un tema que separa? Vamos nuevamente con esa palabrita, Alejandro, género, que está causando toda esta situación, sobre todo dentro de lo que es la educación en nuestro país. ¿Qué significa esta palabrita? Bueno, el enfoque de género significa de que a los niños se les va a decir: tu sexo puede ser independientemente de tu género, tus genitales no definen tu género, tienes una diversidad enorme de orientaciones sexuales que tú puedes elegir, para que y todas ellas gozan de la misma igualdad y la misma normalidad que cualquiera que uno pueda optar. Entonces, definitivamente eso, evidentemente, quita el peso científico que toda educación tiene que tener dentro de las escuelas, ¿no? Porque la Constitución enseña de que es deber del Estado fomentar una educación basada en la ciencia, en la academia, la educación cívica, el deporte, la educación física. Entonces, una educación de ese tipo que tenga de una u otra manera una gran carga moral, no le corresponde al Estado. Eso ha sido reservado exclusivamente para los padres de familia, ¿no? Entonces, ese es el problema que nuestras autoridades no entienden, ¿no? Que el género enseña eso, la disociación entre el sexo y el género, que no importa los genitales con los que se ha nacido, porque se les llama sexo asignado. Ni siquiera tienen en cuenta la gran, digamos, la vinculación que se tiene con la parte física, biológica, ¿no? Entonces, evidentemente eso colisiona con la formación de muchos padres de familia que le quieran dar a sus hijos, ¿no? Y eso es lo que está en los textos de comprensión lectora, como el que trajo hoy, nos hicieron llegar también los padres de familia, no sé si lo puede mostrar, congresista, ese que tiene ahí como título: no sé qué sexo tengo, dice. O sea, uno sabe con qué sexo nació, uno cuando empieza a desarrollarse y a crecer, empieza a conocerse cuando mamá te baña y cuando tú mismo luego más grande, sabes realmente cuál es tu sexo. ¿Por qué poner un texto en los libros de educación con un título de esta forma? Yo sé, cuando tú has visto esto, Gaby... Es que lamentablemente se está rompiendo, se está disociando una identidad sexual con una identidad de género. Nosotros somos más que una identidad sexual, nosotros somos más que una identidad de género, tenemos una identidad personal, con lo cual nos dice quiénes somos como persona. Lamentablemente, a solamente separar el género, lo que es el sexo, es decir, la unidad natural, que tengo yo unos genitales femeninos y yo me siento mujer y actúo como mujer, hablo, pienso, siento, hasta cuando uno se molesta o maneja, sabe que es mujer. De manera natural, no porque te lo impongan tus padres o la sociedad. Puedo cocinar, alrededor, o puedo soldar, o puedo construir algo, pero lo hago de forma mujer, como el hombre. El hombre es hombre, o sea, tiene su identidad de género, corresponde a su identidad sexual. Y él puede cocinar, o puede bailar ballet, pero va a bailar como hombre, y va a cocinar como hombre. Acá lo que están haciendo es separar, por eso le decíamos, está fraccionando al hombre, está disociando, como si se puede hacer intercambiable, como decir, acá tu sexo y acá tu género. Entonces, tenemos distintas variables aquí, acá dos variables, hombre-mujer, y acá 112 o 130 géneros que nos dice la ONU. Entonces, tú intenta que de estas dos, gente con 112, la posibilidad, no es una confusión para el niño, además de una falacia, lo que tú tienes que decirle al niño es, tú eres Juan, tienes un nombre y por algo te puso tu papá eso. ¿Qué significa tu apellido? ¿Qué significa tu acervo? Porque toda persona, por eso hablo de identidad personal, necesita siempre un origen. Uno se remonta a una historia personal, a una biografía de la familia. Y luego vive, pero vive también con una creatividad lanzándose al futuro. Nosotros ahora mismo estamos diciendo qué vamos a hacer ahora en la tarde. O sea, ya estamos viviendo casi un futuro cercano. A las 5 de la tarde tengo acá, a las 6 de la tarde tengo acá, o a las 9 de la noche tengo, o mañana, o verano que vamos a irnos de viaje. Porque siempre estamos lanzándonos. Entonces, ¿qué quiere decir?
que el hombre en sí mismo contiene una raíz, un origen coherente para poder lanzarse a un futuro, a un destino que es coherente. Entonces tú no puedes decirle, independientemente de tu raíz, tú puedes elegir, no, o sea, tu raíz te hace ser persona, que es tu identidad de género, tu identidad también sexual. Eres todo un ser completo. No podemos separarte por partes. Tuvimos casi 3 o 4 meses hablando sobre este tema. Nosotros aquí en Betel Televisión el año pasado se realizó todas estas marchas y estas manifestaciones de los padres de familia. La verdad, no creo que tengamos que volver nuevamente a enseñar a la sociedad acerca de este enfoque de lo que significa y de lo que conlleva, congresista, ¿o cree que sí? Bueno, yo he sido formado y conozco bien la palabra de que solamente hay 2 sexos, hombre y mujer. Como muy bien decía Gaby, quieren confundirnos y separar el tema de género con el tema de la sexualidad. Pero también hay una estrategia que yo la veo como congresista en la República. Voy a decir algo que es verdad, no quiero ser exagerado, porque nosotros nos quieren llevar a arrinconar de que somos conservadores, de que somos homofóbicos y que todo el día hablamos de género. Y lo cual es mentira. Ellos son los que ponen esos temas en la agenda política a veces, cuando les conviene, evidentemente. Yo creo de que nosotros tenemos que tomar decisiones y las decisiones son urgentes. Creemos que tenemos que ser más frontales, y por eso reitero mi felicitación a la presidenta de la Comisión de Educación, porque este tema de la educación es fundamental. Y recuerda que he incidido durante toda esta entrevista en ese tema, porque me preocupa mucho el Perú. Yo conversaba con Gaby, yo tengo ya mis hijos formados, pero la mayor herencia que un padre le puede dejar a sus hijos es un futuro. Y quiero que nosotros debemos dejarle ese futuro a nuestros hijos, que pueda vivir en un país en paz, que sepa lo que realmente fue el terrorismo, pero de verdad no sesgado, que sepa que los valores, la educación, la tecnología, la ciencia, la comunicación, el deporte, son formados por el padre generalmente de un país como el Perú, pero que el Estado tiene la responsabilidad de hacer que esas políticas públicas beneficien no a un solo sector, sino a todos, porque el Perú es de todos, no de un cierto sector. Y creo que esa es una gran responsabilidad política de nosotros en este tiempo que estamos en el Poder Legislativo, pero llamo la atención a toda la sociedad a unirnos, no como la gente dice, vamos a salir a la calle a protestar, no. Nosotros salimos a la calle porque no se nos escucha, porque se nos minimiza, porque no obstante que hemos ido, y con esto quiero terminar, a hablar con los ministros de Educación, reiteradas veces han tomado en poco nuestro reclamo, porque es un reclamo justo. Nosotros los padres somos los que tenemos que formar los principios, valores y orientarlos educadamente a hacer lo correcto. Repito, y termino ahora sí, solamente se nace hombre y solamente se nace mujer. Si yo me opero y me vuelvo mujer con todos los órganos de mujer y pongo en mi DNI que soy mujer, a mí me saca un cabello y me hacen en mi ADN, y ¿sabes lo que salgo? Salgo que soy hombre. Y si pudiesen clonar, te aseguro, y después de 200 años que te hayas hecho todo el maquillaje, salen tus huesos, los arqueólogos van a decir, acá estuvo un hombre. Eso es verdad, esa es la ciencia, es la naturaleza, ¿no?, a la que ellos quieren negar. Hay algo que también mencionó el ministro y es muy importante, ya que los casos de abuso sexual infantil, muchos de ellos se han suscitado también por parte de profesores o personal que trabaja dentro de las escuelas, ¿no? Vamos a escuchar la medida que están tomando con respecto a esta situación. Hemos hecho un convenio con el Poder Judicial el año pasado, en el cual hemos pedido contrastar la base de datos de más de 400.000 docentes que tenemos con la base de datos que tiene el Poder Judicial por personas con sentencia en 4 delitos: terrorismo, apología al terrorismo, narcotráfico y violencia sexual. Y hemos retirado, no solo retirado, destituido a 58 de estos, de los docentes. Y esperamos continuar la revisión de las bases de datos que se extensa en el Poder Judicial, de ahí que eso le solicitaremos al presidente del Poder Judicial, acelerar para asegurar limpieza
de esos 4 delitos o de limpieza de docentes en nuestras escuelas con esos 4 delitos a cuestas. ¿Es suficiente esta medida, Alejandro? ¿Sería necesario implementar quizás un examen psicológico, un perfil psicológico de los profesores también? Sí, yo creo que una política de salud integral desde las escuelas es necesaria, ¿no? Se dice de que a través del enfoque de género las violaciones a los niños se van a acabar, como que si los niños pues le van a explicar enfoque de género a su violador, ¿no? O sea, eso no es así, ¿no? Los niños tienen que recibir una educación en valores y además también enseñándoles que nadie, claro, tiene el derecho de tocarlos, que a la primera insinuación sobre este tipo tienen que denunciar inmediatamente. Eso estamos de acuerdo todos, ¿no? Pero no se puede aprovechar estas desgracias para poder querer implementar un enfoque que nada tiene que ver con la prevención. E incluso los mismos que defienden la implementación de este enfoque en el Currículo Nacional de Educación son los mismos que han interpuesto un proyecto de ley del aborto donde se omite la denuncia al agresor. Entonces esto quiere decir que ellos están avalando que ese niño que ha sufrido violencia en el hogar vuelva nuevamente a su hogar a seguir sufriendo estos actos de violación. Entonces no se entiende la moral de estos señores para poder cuestionar estos temas, ¿no? Realmente no consiguen dar esa protección que se espera, ¿no? Dentro de la familia. Ayer se votó en la primera instancia y se aprobó la castración química para los violadores de menores de edad. Y ahí también se estuvo comentando mucho de que quienes reclaman mucho los derechos de los LGTBIs votaron en contra de esta medida. Sus comentarios sobre esto se han sorprendido a muchos. Criticaron diciendo que nosotros, un grupo de legisladores, habíamos avalado y no permitido en la votación que hubo el año 2017 este tema, ¿no? Increíblemente de ayer ellos votaron en contra, ¿no? Es una doble moral, ¿no? Realmente es increíble, pero ¿usted cree que el día de hoy va a haber un Twitter de ese tema? No. Pero en cambio cuando nosotros votamos por el tema de que no para proteger a los violadores, sino por el tema justamente de la palabra género. Por eso votamos para que se cambie el texto y no fue aceptado. Por eso votamos en contra. No votemos para protección de los violadores, eso es una gran mentira y aprovecho las cámaras de Betel que tienen una sintonía a nivel nacional para decir que es mentira, es una distorsión de la verdad. Jamás vamos a estar a favor de proteger a los violadores. Pero en cambio ayer sí la votación fue en contra de los señores que más nos han criticado, entonces hay un juego de doble moral. Y en ese tema de la castración química hay que tener mucho cuidado, si tú me lo permites, sé que el tiempo es corto, yo sí me abstuve, no porque estoy en contra de eso, sino porque hay que hacer un mayor estudio. No hay recursos económicos en el país. Los grilletes, que es una propuesta para tener a los presos en arresto domiciliario, cada preso tiene que comprarse su grillete, no hay dinero. ¿Tú crees que vamos a tener dinero presupuesto para hacer este tema de la castración química? Ahí yo creo y reclamo que haya un mejor estudio y un mayor estudio profesional y viendo las estadísticas de los últimos años en un país como Estados Unidos, en la cual se ha suprimido este tema. Hay que tener mucho cuidado y yo aprovecho Betel para hacer este comentario. Faltaría entonces un poco más de debate sobre este tema, ¿no? Bastante. Mira, como dice él, se ha suprimido precisamente por los efectos que puede causar. Incluso causa ya, conforme los años, con estos productos químicos y todo, hormonas, porque se trata de deshormonizar a esta persona, lo que es, llega casi a la locura y acaban suicidándose las personas que han sido, bueno, con este tratamiento. Claro, pero también el tema va por el tema del libido. Acá hay un problema mayor, no solamente es porque agrede, sino ver por qué eso sí que está mal. Entonces, claro, castrándola cree que va a dejar de tener ese impulso sexual, pero su agresión continúa. Entonces va a buscar agredir de otra manera, no solamente a través del sexo. Entonces, no con una castración química, está aparte onerosa para el Estado, no se va a solucionar realmente el problema base, que es la persona. Su psique está mal. Claro, es una medida drástica, pero que no va a da la solucionar. solución, ¿no? A esto. Es complejo, es muy complejo como para dar una solución tan rápida y tan corta en tan poco tiempo.
como cuando se aumentan las penas de feminicidio, por ejemplo, 20 años, ¿no? Se cree que aumentando 20 años va a desaparecer el feminicidio, eso no existe, ¿verdad? Son políticas de represión, nos estamos enfocando solamente en políticas de represión y no en política de prevención. Esto de acá merece todo un tratamiento complejo, desde las escuelas, desde los hogares, de la política de salud mental, desde la educación de valores a los padres. O sea, es importante que se tome en cuenta que no es estas políticas de represión las que van a solucionar el problema que tanto nos Hubo afecta, ¿no? un caso y me sorprendió cuando viajé a Colombia, hace unos años atrás, como cerca de casi ya 10 años atrás, y empecé a notar en la capital una serie de ciclovías, todos los parques con distintos gimnasios y haciendo deporte los niños. ¿Qué pasó en las Olimpiadas? Colombia empezó a ganar medallas, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque ellos que tuvieron 4 años, no, tuvieron una política de deporte, de incentivar el deporte, 20 años atrás. Cuando yo viajé llevaban en el número 12. Entonces, a mí me sorprendió porque realmente lo veía saludable a los chicos. Es decir, que la educación es preventiva. No puede estar, como dice él, ¿no? Corrigiendo. Ese es educar en pasado. Hablemos en futuro. Entonces, ¿qué cosa tenemos que hacer? Hubo una campaña en México, una campaña que no se tuvo, pero hacer campañas de no me toques. Y perdona que lo comparta, pero mi hija menor, bueno, estos exámenes que ya se supone que no te tienen que tomar para entrar al colegio, ella estaba para pre-kinder, o sea, para 4 años, ella estaba postulando de 3 años, más o menos, y pintaba, coloreaba, ¿no? Lo que siempre es, y le dice a la persona que estaba tomándole el examen, quiero ir al baño. Ah, perfecto, lo acompaña, y la queda mirando. Entonces, ella, ¿qué le dijo? Y eso me lo contó la psicóloga. Dijo así, yo no puedo ir al baño si alguien me mira que no sea mi mamá o mi abuela, solo ellas dos. No siquiera dijo papá, dijo es mi mamá o mi abuela. No dijo tía, no, ni hermanos. Entonces se quedó sorprendida y dijo, ah, perfecto, te cierro la puerta. Y le cerró la puerta, ella fue al baño, se lavó las manos, entonces, porque claro, parte de la evaluación es cuán autónoma es, si sabe lavarse las manos, pero se me dejó fría la reacción. ¿Por qué no podemos nosotros hacer lo mismo? Hacer campañas y decir, no me toques, nadie tiene que Y deberían tocar. de salir desde el Ministerio de Educación este tipo de actividades. Y aquí se hace todo lo contrario, se están implementando los baños de género neutro, donde efectivamente va a haber este tipo de situaciones que lo que se supone que se quiere contrarrestar, ¿no? Es increíble la contradicción que existe en las políticas del Estado. Ya para ir cerrando, congresista Paloma, usted es deportista. En esta parte, en esta área de la educación, ¿qué están buscando implementar? Porque de verdad que falta mucho el desarrollo del deporte en nuestro país. Sí, hay distintos proyectos de ley que son para promover el deporte. Justo este lunes vamos a debatir un proyecto de ley que es para promover el talento deportivo, para poder conseguir que nuestros chicos desde el colegio puedan tener las oportunidades de participar en competencias nacionales o en el extranjero, porque muchas veces vemos que para poder acceder a esos recursos del Estado tienen que ya ser deportistas de alta competencia, pero desde el colegio es que se va formando al deportista, ¿no? Y sabemos que el deporte te ayuda también en la formación de valores, en la actitud que tienes para la vida, entonces es muy importante que lo incentivemos y lo vamos a impulsar también desde la Comisión de Educación. Bueno, el tiempo nos ha ganado, así que les voy a pedir un cierre bien breve a cada uno de ustedes, hablando de que pues realmente está la familia muy a la expectativa de lo que vaya a desarrollar el Ministerio de Educación. Comenzamos contigo, Alejandro. Sí, los padres de familia tienen que ser conscientes que su formación y su participación en la educación de sus hijos es prioritaria, preferente, no es supletoria, no es que solamente le vas a ayudar haciendo las tareas, como dijo el abogado en la audiencia currículo educativo. Aquí su participación es preferente, prioritaria y más bien del Estado es la supletoria, la accesoria, la que complementa la formación de los padres de familia, ¿no? Congresista. Muchas gracias. Quiero decirles que desde el Congreso de la República vamos a estar atentos al desarrollo de los próximos días en el tema del currículo escolar, el tema del terrorismo, y nosotros vamos a seguir trabajando para que la educación esté en el centro de las políticas públicas de nuestra nación. Muchas gracias. Gaby. ¿Qué queremos? Instar al Estado nuevamente a que los padres confíen en los colegios, que hagan la labor realmente de trabajo, de coordinación, para que sí se pueda tener un vínculo muy cercano y que se fortalezca la virtud de los principios que se forman en la familia en el colegio. Y sea a la vez una cosa muy importante, porque ya sabemos que los chicos pasan más tiempo en el colegio que sus papás y que las amistades son
más importante que lo que puede decir un papá, con lo cual el colegio tiene que reforzar siempre las virtudes, reforzar los principios que en la casa se inculcan. Gracias, Paloma. Bueno, tenemos hasta el 20 de junio para que podamos terminar de revisar los textos escolares. Esta es sabemos que el que imprime los contenidos es el Ministerio de Educación, pero nosotros vamos a estar vigilantes, tenemos hasta esa fecha y vamos con mucho optimismo para que el Ministerio haga lo correcto. Bien, nosotros con esas declaraciones vamos culminando, siempre saludando a cada uno de ustedes y felicitándolos también por estar pendiente, por habernos alcanzado este material que ha llegado a su casa. Eso da a entender de que los padres están revisando los textos que le llegan a sus hijos en la escuela y estarán esperando pues que llegue ese 20 de junio, que es la fecha límite, para que se pueda cerciorar de que estos libros que van a ser impresos no tienen contenido ideológico de género. Gracias por su sintonía, estaremos con un nuevo tema en el próximo programa. Dios les bendiga.